Capítulo 716. El Papa Pío VI se aferró fuertemente al apoyabrazos de su silla, reprimiendo su ira mientras decía: ¿Me estás diciendo que ya han disparado balas contra la Santa Sede y que debo quedarme sentado y tolerarlo? Chiaramonti inclinó la cabeza y dijo: Su Santidad, Austria es muy importante para la Santa Sede, además, aún no hemos confirmado que el asesino fuera enviado por el emperador del santuario. ¿Quién más podría ser entonces? Preguntó el Papa Pío VI, apretando los dientes, y dijo: Aparte de él, ¿quién más se atrevería a hacer semejante cosa? Y justo después de que rechacé su petición de aclarar públicamente el asunto de las cruzadas, llegó el asesino. ¿Cómo podrías encontrar semejante coincidencia? Chiaramonti eligió cuidadosamente sus palabras y continuó: Su Santidad, mostrarse hostil hacia Austria traerá muchos problemas. Incluso podría conducir a un cisma dentro de la Santa Sede. Al oír esto, el fuego en los ojos del Papa Pío VI se extinguió instantáneamente a más de la mitad. Él era muy consciente de que Muzzarelli tenía un poder considerable dentro de la Santa Sede, no solo manejando un tercio de las finanzas de la Santa Sede, sino también contando con casi 30 cardenales como parte de su facción. Había solo 70 cardenales en el Vaticano en total. Ahora, con Muzzarelli recibiendo el apoyo de Austria, su prestigio estaba en su apogeo. Si llegara a enfrentarse con Austria, Francisco II probablemente apoyaría a Muzzarelli en la división de la Santa Sede. De hecho, Austria tenía la fuerza para ello. Entre las naciones católicas de Europa, Francia ya se había distanciado en gran medida de la Santa Sede. España, aunque leal, ni siquiera podía ocuparse de sus propios asuntos. Lieja, Colonia, incluida la recién alineada Polonia, eran demasiado débiles. Por lo tanto, la influencia de Austria en el Vaticano romano no podía subestimarse en absoluto. El Papa Pío VI respiró profundamente y miró a Chiaramonti. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Este incidente es en realidad una oportunidad, dijo Chiaramonti. Para usted o no, para la Santa Sede eliminar el factor desestabilizador del arzobispo Muzzarelli es lo verdaderamente importante. Mientras sigan afirmando que Austria es el cerebro detrás de todo esto, las naciones de Europa, por simpatía y respeto hacia ustedes, condenarán a Austria o, como mucho, permanecerán en silencio. Bajo esta presión, Francisco II no tendrá más remedio que renunciar a Muzzarelli y llegar a un acuerdo contigo. Los ojos del Papa Pío VI se iluminaron con ese pensamiento. De hecho, si podía derrocar a Muzzarelli, perdonar al emperador de Santum era una concesión aceptable. Chiaramonti continuó: Por supuesto, además de ser firmes con Austria, también debemos ofrecerles ciertos beneficios. Lo que más le importa a Francisco II son los rumores sobre los cruzados. Esta vez, Muzzarelli ha desmentido estos rumores en nombre de la Santa Sede, y no tenemos por qué refutarlos. Los repetidos cambios de postura solo dañarán el prestigio de la Santa Sede. Después, solo tiene que declarar que Muzzarelli nunca tuvo su autorización, y el resentimiento de los creyentes de Europa del Este no afectará a la Santa Sede. Al mismo tiempo, los austríacos estarán satisfechos. El Papa Pío VI sonrió y dijo: Parece que realmente deberíamos estar agradecidos al arzobispo Muzzarelli. Luego volvió a mirar a Chiaramonti. Después de que se confirme el origen del asesino, me representarás en un viaje a Viena. Sería un placer servirle, Su Santidad. 2 días después del asesinato del Papa Pío VI. París. Palacio de Versalles. Lamarck sacó la aguja del brazo de Camelia, la miró y le preguntó: Señorita del Vaux, ¿cómo se siente ahora? Siento que puedo saltar como un ciervo en el jardín, dijo la criada con una leve reverencia. Gracias por cuidarme durante este tiempo. Sin ti, no me habría recuperado tan rápido. Tras casi 10 días de tratamiento con penicilina y glucosa, su infección pulmonar estaba prácticamente curada. Aparte de que su bonito rostro estaba ligeramente más delgado, no presentaba otros signos de enfermedad grave. El doctor Lamarck miró la botella de vidrio vacía sobre la mesa y sonrió. No hice gran cosa. Todo gracias a la invención de los antibióticos por parte del príncipe heredero y, por supuesto, a la jeringa milagrosa. Se acercó un poco más y dijo en voz baja: Es un remedio precioso que vale casi 30.000 francos por inyección. Ahora quedan menos de 2 gramos en toda Francia. Camelia quedó desconcertada por un momento.
Recordó que le habían puesto 7 inyecciones en total, lo que significaba que, para tratarla, el príncipe heredero había utilizado medicamentos por valor de 210.000 francos. Una oleada de calor la inundó y sus ojos se enrojecieron al instante. Se giró hacia Joseph, que estaba de visita, e hizo una profunda reverencia. Su Alteza, no sé cómo agradecerle que me haya dado una medicina tan valiosa, es la persona más amable del mundo, aparte de mi abuela. Joseph, al ver que la niña estaba a punto de llorar, dijo rápidamente con una sonrisa. El doctor Lamarck exagera, no debería preocuparse. De hecho, antes que usted, hubo bastantes conejos que recibieron este medicamento. El rostro de Camellia aún conservaba una expresión seria. Su Alteza, me salvó la vida. ¿Cómo podría pagarle? Ah, cierto. En cuanto al costo de la medicina, debería pagártelo primero. Aunque esta heredera solía gastar a menudo con generosidad, aún conservaba una fortuna de 280.000 francos y podía permitirse el coste de la penicilina. Joseph sonrió y agitó la mano. El precio de la medicina no se calcula como mencionó el doctor Lamarck. Pero si de verdad quiere ofrecerla, considérelo una inversión en la fábrica farmacéutica de París. De repente recordó algo más. Ah, y la familia Herriot te ha compensado con 300.000 francos por este incidente. Eman inmediatamente sacó varios giros bancarios de una caja de madera y se los entregó. ¿Tanto? Camellia estaba un poco sorprendida. En realidad, no había hecho nada para ganar esta asombrosa riqueza. Fue una compensación obtenida en su nombre por el príncipe heredero. La última vez fue el barón Walter, y esta vez el conde Herriot. Entonces recordó que ayer, la señorita Perna le había dicho que la habían nombrado directora de la recién creada Universidad Médica Militar Real y que pronto debía ocuparse de asuntos escolares, pidiéndole que cuidara bien del príncipe heredero. Envidiaba profundamente a la señorita Perna, quien, como mujer, podía llegar a ser la respetada directora de una universidad. Los pensamientos de Camellia se dispersaron mientras miraba a Joseph. Su Alteza, quisiera donar este dinero a la Real Universidad Médica Militar. Es para agradecerle a la señorita Perna por cuidarme. Joseph quedó un poco conmovido. Aquella muchacha sabía realmente demostrar su gratitud y donó 300.000 francos sin dudarlo. Espera un minuto, ¿no había mencionado antes que quería pagarle? En ese momento, Eman llamó a la puerta y dijo: Su Alteza, el señor Fouché ha llegado. Dice que hay algo muy importante. Joseph le ordenó a la criada que descansara bien y rápidamente fue a la sala. Al ver entrar al príncipe heredero, Fouché se tocó el pecho a modo de saludo y luego le entregó con seriedad un despacho urgente. Su Alteza, el Papa fue objeto de un intento de asesinato anteayer. Ah, ¿sí? Joseph abrió el despacho y frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo está el Papa? ¿Quién es el agresor? Fouché respondió. El Papa esquivó la bala y salió ileso. El agresor es un joven militar llamado Schmitz, supuestamente austríaco. Sí, tras probar la máquina de señales de Sharp, Joseph asignó inmediatamente fondos para la construcción a gran escala de torres de señales. Tras 2 meses de construcción, se completaron docenas de torres de señales desde París hasta Lyon y comenzaron a transmitir información. Por eso, las noticias procedentes de Roma, a casi 1.000 kilómetros de distancia, podían llegar a París en apenas 2 días. Capítulo 717. Debes saber que, de acuerdo con la velocidad de las comunicaciones de esa época, incluso si se hiciera correr a los caballos hasta matarlos, todavía se necesitarían entre 4 y 5 días para ir de Roma a París. De hecho, de estos 2 días que tardó en llegar a Joseph la noticia del intento de asesinato, la gran mayoría del tiempo se pasó en el viaje de Roma a Lyon. Lyon solo tardó 40 minutos en transmitir el mensaje a París a través de un sistema de semáforo. Esto a pesar de que los operadores de señales acaban de empezar a trabajar, son bastante inexpertos y los informes desde Roma son algo largos. Según los cálculos de Sharp, si la línea del semáforo estuviera conectada en su totalidad y todo funcionara correctamente, se necesitarían menos de media hora para transmitir 20 palabras desde el extremo sur de Francia al extremo norte. Este fue realmente el telégrafo de la época. Joseph, mirando el informe secreto, asintió y dijo: Este asunto tendrá un impacto significativo en todo el panorama político europeo. Eman, por favor, que el arzobispo Brienne y el señor Talleyrand vengan de inmediato. Sí, Su Alteza. Poco después, los 2 altos funcionarios de Francia llegaron a la sala de recepción del príncipe heredero.
Joseph les hizo un gesto para que no se inclinaran y les entregó directamente el informe secreto. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto? Ambos leyeron rápidamente el informe secreto. Brienne reflexionó y dijo: puede que el Papa haya escapado de un desastre, pero el arzobispo Inodi resultó gravemente herido mientras lo protegía. El Papa debe estar muy furioso ahora mismo y castigará severamente al emperador de Santum. Talleyrand, sin embargo, meneó la cabeza y dijo: creo que el Papa no parece querer pelearse demasiado con los austríacos. Ah, ¿sí? Joseph lo miró y le dijo: por favor, explica tus razones. Sí, Su Alteza, dijo Talleyrand con una leve reverencia. Si el Papa hubiera decidido tomar represalias contra el emperador de Santum, habría anunciado públicamente su mala conducta y el castigo que le infligiría desde el principio. Pero en lugar de eso, decidió no revelar la postura de la Santa Sede y envió un enviado especial a Viena sin siquiera aclarar la misión del enviado. Esto es claramente para darle al enviado más flexibilidad en la negociación. Joseph asintió, tamborileando ligeramente con los dedos en el reposabrazos de su silla. Tienes razón. Entonces, ¿qué quiere el Papa? Brienne intervino. Un apoyo más amplio de Austria a la Iglesia, una promesa de protección al Estado papal. Talleyrand también añadió: más control por parte de la Santa Sede sobre los asuntos de la Iglesia austríaca. Incluso es posible que exijan directamente una gran suma de dinero. Joseph asintió levemente. Si Austria decide cooperar con la Santa Sede, aunque estará sujeta a un control más profundo por parte de la Iglesia, podría obtener muchos beneficios a corto plazo. Por ejemplo, la guerra hacia Polonia parecerá más justificada. Probablemente deberíamos hacer algo. Lo que Joseph no dijo fue que, en sus planes a largo plazo, el Estado papal sería desmantelado y la autoridad ortodoxa de la Santa Sede sería eventualmente transferida a Aviñón, en Francia. Pero si el Estado papal se vincula profundamente con Austria, alcanzará un entorno político y militar más estable, lo que creará un obstáculo importante para su desmantelamiento. Brian dijo: podríamos optar por asesinar al legado papal en suelo austríaco. Esto acentuaría la ira del Papa hacia Austria. Talleyrand continuó: o nuestro país podría denunciar directamente a Austria por asesinar al Papa. Así, en aras de la dignidad, la Santa Sede tendrá que castigar a Austria, y cualquier trato secreto ya no será posible. De repente, Joseph entrecerró los ojos. Estoy pensando. Si Austria y el Papa llegan a un acuerdo, ¿qué se debería hacer con ese cardenal llamado Muzzarelli? Tras desmentir en Viena los rumores de que el Papa invocaba una guerra santa de los cruzados, la Santa Sede ha guardado silencio. Sumado a su sutil relación con el Papa, es fácil suponer que debió haber llegado a algún tipo de acuerdo con Austria. Talleyrand dijo: Austria podría abandonarlo. Y el Papa posteriormente ajustará cuentas con él por actuar por su cuenta. Entonces, si supiera de antemano que el emperador de la Santa Roma iba a negociar con el Papa, ¿qué haría? Talleyrand dijo inmediatamente: haría todo lo que estuviera a su alcance para sabotear las negociaciones. Joseph asintió y miró a Fouché. ¿Cuánto tiempo tardaría el legado papal en llegar a Viena desde Roma? Unos 20 días, Alteza, respondió Fouché. La grandiosidad de la Santa Sede le hará perder el ritmo. ¿Y cuándo es el momento de enviar un mensaje a Viena? Unos 10 días. La máquina de señales enviará primero el mensaje a Lorena, y luego un jinete irá rápidamente a Viena. Joseph sonrió. Es decir, si intervenimos, el arzobispo Muzzarelli tendrá 10 días para prepararse. Así es, Su Alteza. El 8 de enero de 1745, Gran Bretaña, Holanda, Austria y Sajonia firmaron el Tratado de Varsovia, un acuerdo secreto por el cual Sajonia proporcionaría un ejército de 30.000 hombres a las fuerzas aliadas, y Gran Bretaña otorgaría a Sajonia importantes subsidios. El objetivo de los aliados era ayudar a Austria a recuperar Silesia y restaurar la unidad de los príncipes del imperio. El 20 de enero falleció el emperador Charles VII, y el candidato favorito para sucederlo por los electores era, sin duda, el duque Francisco, esposo de Teresa, lo que supuso un duro golpe tanto para Federico como para Luis XV. El hijo de Charles VII, el nuevo elector de Baviera, Maximiliano Joseph, organizó un ejército desanimado y mal equipado, intentando atacar Alta Austria, pero fue rápidamente derrotado por una fuerza austríaca comandada por el conde Battiani, gobernador de Croacia. María Teresa, deseosa de iniciar negociaciones de paz con Baviera, ordenó al ejército de 10.000 hombres del conde Battiani que atacara Baviera para presionar a favor de las conversaciones de paz.
El conde Battiani pronto ocupó Amberg y Wilsheim en Baviera, obligando a las fuerzas aliadas franco-bavieras en Baviera a adoptar una postura defensiva. Debido a la feroz ofensiva austríaca, el general von Torin, al mando de las tropas bávaras, retiró su ejército bávaro y el ejército mercenario de Hesse al oeste del río Lech, pero no informó al general Segur, responsable del mando del ejército francés. Esto dejó al ejército francés expuesto a la embestida austríaca, y el conde Battiani, al darse cuenta del aislamiento francés, ordenó de inmediato al ejército austríaco que atacara al ejército francés en Pfaffenhofen. A pesar de que la artillería francesa en Pfaffenhofen opuso una tenaz resistencia a tiros para detener el avance austríaco, la infantería francesa, de tan solo 7.000 hombres, fue rápidamente expulsada de la ciudad por el ejército austríaco, compuesto por 10.000 hombres. Cuando Segur ordenó la retirada para evitar ser rodeado por las fuerzas austriacas que flanqueaban su propio bando, el ejército francés estuvo a punto de desmoronarse. El ejército francés en retirada sufrió grandes pérdidas bajo la persecución de la caballería ligera austríaca y se vio obligado a quemar los puentes sobre el río Lech para bloquear el avance austríaco, perdiendo así una cantidad significativa de suministros. Capítulo 718. Una hora después. Francisco II se arrodilló ante el arzobispo Chiaramonti, besó el anillo en su dedo y recitó la oración. Mi alma anhela tu perdón y guía. Mi vida, mis pensamientos y mis obras están consagrados a ti, que toda la gloria sea para Jesús, ahora y por los siglos de los siglos. Según los rituales católicos, él estaba arrodillado en adoración ante Jesús. Sin embargo, esto también demostró claramente su postura. En la plaza del Palacio Meiquan, Giacinto Reale se encontraba frente a las puertas del Palacio Real, respiró profundamente unas cuantas veces, aunque sus manos temblaban ligeramente. Había oído la noticia de que el enviado del Papa ya había llegado a Viena. Debía reunirse con el Sacro Emperador Romano Germánico antes que con el enviado, pero su señor Muzzarelli se encontró con una fuerte nevada en Villach. Según el itinerario, solo podría salir de Austria esa tarde. Por el bien de la absoluta seguridad de su amo, había pospuesto hasta ahora su visita al palacio de Schönbrunn. Sí, hace una semana, una persona misteriosa le informó a Muzzarelli que el Papa había enviado un enviado a Viena. El mensajero también se encontró con nieve. De lo contrario, habrían llegado unos días antes. Muzzarelli partió inmediatamente de Austria hacia los estados pontificios, dejando a Reale atrás para llevar a cabo una importante misión. Reale pronto recibió una audiencia con Francisco II. Las primeras palabras que le dirigió el Sacro Emperador Romano Germánico fueron: ¿Dónde está tu señor? Creo que ya está cerca de Roma, respondió Reale con una leve reverencia. ¿Qué? Exclamó Francisco II, conmocionado. ¿No se suponía que iba a dar un discurso en Zari? Maldita sea. El corazón de Reale se aceleró furiosamente, reuniendo coraje para decir: Su Majestad, parece que ya ha llegado a un acuerdo con el Papa. Quienes conocían a su maestro solían decir que Muzzarelli era un jugador, pero Reale prefería llamarlo aventurero. Había una diferencia fundamental entre ambos. Un jugador lo apuesta todo sin importar las probabilidades, mientras que un aventurero solo se mueve cuando hay certeza. Así pues, este pequeño acólito creía que hoy no acabaría estrangulado por el Sacro Emperador Romano. Francisco II asintió con expresión despreocupada. No importa. Mientras yo preste mi apoyo, el Papa podrá encargarse de ello. No, Su Majestad, dijo Reale con firmeza. Debe apoyar al arzobispo Muzzarelli. Francisco II se rió e hizo un gesto a los guardias. Enciérrenlo. Reale alzó la voz. Si haces esto, las cartas que le escribiste a mi señor, aquellas sobre que la Santa Sede declarara la guerra santa de los cruzados como meros rumores, así como las negociaciones entre tu ministro de Asuntos Exteriores y él, y los documentos involucrados, se harán públicos. Francisco II se levantó inmediatamente, agitando la mano enojado y rugiendo. Juro que si se atreve a hacer eso, lo enviaré al infierno. Reale recordó las directivas de su amo y continuó. Además, mi amo confesará voluntariamente ante la Santa Sede que el complot para asesinar al Papa fue un complot entre usted y él. Francisco II se quedó paralizado en el sitio. Si solo se tratase de conspirar con Muzzarelli para desacreditar a los cruzados, a lo sumo, los soldados que luchan en Polonia estarían algo disgustados. Pero combinar esto con la acusación de Muzzarelli de conspirar junto a él para asesinar al Papa, sería imposible de aclarar.
Para quienes no lo conocían, sin duda parecería que intentaba reforzar la influencia de Austria en la Santa Sede, lo que hacía que la destitución del actual Papa fuera totalmente lógica. Sobre todo en circunstancias en las que uno de los cómplices ya lo había admitido. Hasta el propio Papa Pío VI lo encontraría absolutamente creíble. En ese caso, ¿sería condenado por todo el mundo católico? El rostro de Francisco II palideció al rugir. ¿Se ha vuelto loco? Hacer esto también lo arruinaría. Al ver el terror manifiesto en los ojos del sacro emperador romano, Reale finalmente respiró aliviado. Parecía que su amo había ganado. Sonrió. Mi señor dijo que sería un gran honor para él que un distinguido emperador lo acompañara en su descenso a los infiernos. Incluso siglos después, se seguirán contando historias sobre él. Loco. Las venas de la sien de Francisco II palpitaban visiblemente. Muzzarelli es un completo lunático. Giró la cabeza, mirando a su alrededor como un hombre que se ahoga buscando un salvavidas, pero no encontró nada y se desplomó en su silla, sacudiendo la cabeza sin parar. No, esto no funcionará. ¿El Papa? Reale repitió las palabras de Muzzarelli. Sí, sin duda el Papa estará disgustado contigo. Podría declarar su apoyo a la Guerra Santa de los Cruzados o, peor aún, imponerte la excomunión. Francisco II inmediatamente lo miró. Reale continuó. Pero nada de esto importa. El arzobispo Muzzarelli presionará a la Santa Sede contra el Papa, y con su apoyo, sin duda lo convencerá de abandonar tales ideas. Pero, si aún no están seguros, podrían involucrar a Toscana y Túnez en la coordinación. Reale sonrió. Ah, el método francés parece muy efectivo, ¿verdad? ¿Cómo lo llaman? Ah, ejercicio militar, sí. Lanzar un simulacro a gran escala a lo largo de las fronteras de los estados pontificios. Estoy seguro de que el resultado cumplirá con sus expectativas. Al ver el sombrío silencio de Francisco II, Reale se inclinó hacia adelante y añadió. Su Majestad, en verdad, esta también es una oportunidad única para usted. Ya sabes, el Papa ya es bastante mayor. Y cuando el arzobispo Muzzarelli ascienda a la silla papal, te convertirás en el nuevo Carlomagno. Por supuesto, este proceso requerirá de vuestro apoyo desinteresado. Se refirió a Carlomagno como el fundador del Imperio Carlomagno. Cuando se habla de los estados pontificios, se suele pensar en Pipino el Breve, el rey de los francos que donó Roma a la Santa Sede. Pero, de hecho, el mayor contribuyente a los estados pontificios fue Carlomagno, hijo de Pipino. Con el respaldo absoluto de la Santa Sede, Carlomagno dirigió ejércitos para conquistar vastos territorios, incluyendo a lo que hoy es Francia, Alemania, Austria, Holanda y el noroeste de Italia. Más tarde, al dividir su imperio entre sus tres hijos, surgió la diversidad de naciones de Europa Occidental. La Santa Roma unificada no era más que un fragmento del Imperio Carlomagno. Al mismo tiempo, los estados pontificios recibieron inmensas recompensas de Carlomagno, incluidas vastas tierras y supremacía religiosa. Se podría decir que esta fue la época más gloriosa de la Santa Sede en los últimos siglos. Francisco II se conmovió profundamente al oír esto. Las intenciones de Muzzarelli eran claras. Si se convertía en papa, apoyaría a Francisco II en su expansión por Europa Occidental, de forma similar a como el Papa León III ayudó en su día a Carlomagno. Por coincidencia, León III también había llegado al papado mediante un golpe de Estado. Francisco II reflexionó largo rato, hasta que finalmente se afianzó en su resolución. Levantó la mano y le indicó al capitán de la guardia. Que vuelva el arzobispo Chiaramonti. Sí, Su Majestad. Joseph nunca imaginó que con solo difundir un mensaje contra la colaboración entre el Papa y Austria, alteraría drásticamente la política de la Iglesia. Estados Unidos. Filadelfia. Con el debido respeto, el Congreso no va a aprobar este proyecto de ley. El secretario del Tesoro de Hamilton le dedicó a Lord Grenville una sonrisa de disculpa. Además, los gastos necesarios para mantener a su fuerza expedicionaria son excesivamente altos. Dada nuestra situación financiera actual, son totalmente inasequibles. Capítulo 719. Parece que he venido hasta aquí para nada. Lord Grenville extendió las manos y continuó. Bueno, entonces, ¿hablamos de un negocio? Hamilton se sentó derecho. Estoy escuchando atentamente. Siendo sinceros, las relaciones actuales entre Estados Unidos y Gran Bretaña no son muy buenas.
Especialmente tras la devastadora destrucción de Buque en Georgia, la voz pública en Estados Unidos a favor de fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Francia se escucha cada vez con más fuerza. Y aún así, los británicos vinieron corriendo a pedir a Estados Unidos que proporcionara apoyo logístico al ejército británico en Santo Domingo. Hamilton ya había decidido que, sin importar los trucos que hiciera el ministro de Asuntos Exteriores británico, los rechazaría de plano. Grenville se aclaró la garganta ligeramente y dijo: el Congreso ha decidido que todas las colonias de la región del Mar Caribe pueden venderse a los Estados Unidos. Esto no puede ser. Hamilton se estremeció de repente, con los ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? ¿Las colonias del Caribe? Grenville sonrió y asintió. Sí, vendiéndolos todos a Estados Unidos. Desde Jamaica hasta las Islas Andros Menores. La respiración de Hamilton se aceleró instantáneamente. Estados Unidos siempre ha codiciado el Caribe, que está justo a sus puertas, pero la región ya ha sido dividida por grandes potencias como Gran Bretaña, Francia y España, dejando a Estados Unidos solo para observar impotente. Y ahora de repente los británicos decían que le darían estas colonias a los Estados Unidos. Cabe saber que los británicos poseen la mayor cantidad de colonias en el Caribe, más de la mitad. Hamilton se calmó rápidamente y preguntó: mencionaste un acuerdo comercial antes, ¿y el precio? Debo recordarte que toda la región del Caribe está en medio de levantamientos negros, sin obtener ganancias. El levantamiento eventualmente se calmará, dijo Grenville en un tono relajado. Para islas tan cercanas, creo que Estados Unidos seguramente tiene una manera. Hamilton no hizo ninguna declaración, aunque en su corazón estaba de acuerdo. Para Estados Unidos, desplegar tropas en las islas del Caribe cuesta mucho menos que para el Reino Unido. Además, gestionarlas desde cerca también resulta muy conveniente. Es que si alguien le dijera que hasta el siglo XXI Estados Unidos todavía no podría manejar a Cuba, las Bahamas y otros países, uno se pregunta cuál sería su reacción. Pero creo que el Congreso todavía no invertirá demasiado en estas islas ingobernables. Grenville volvió a regatear con él, aparentemente a punto de darse por vencido. Está bien, realmente eres un negociador duro. Les voy a explicar el resultado final del Congreso. En primer lugar, durante cualquier estallido de guerra en Europa, Estados Unidos debe permanecer neutral, o al menos no atacar a Inglaterra ni a sus aliados. Hamilton no hizo ninguna declaración, simplemente hizo un gesto con la mano. Por favor, continúe. En segundo lugar, Estados Unidos debe reconocer los activos británicos en cada isla del Caribe, siempre que no hayan sido destruidos por los negros. Por supuesto, los dueños de plantaciones británicas pagarán impuestos al gobierno estadounidense. Finalmente, nuestro país debe obtener el tratamiento de precio más bajo para los productos azucareros producidos en la región del Caribe durante un período de 30 años. ¿Eso es todo? Eso es todo. Después de reflexionar brevemente, Hamilton asintió y dijo: presentaré un proyecto de ley al Congreso sobre este asunto. Espero no tener que esperar demasiado tiempo. Hamilton recordó otro asunto y preguntó: ¿qué pasa con la fuerza expedicionaria británica en Santo Domingo? Grenville suspiró. El marqués Cunningham regresará a Londres a principios de noviembre. Así que será mejor que esté preparado para entonces. La guerra en Santo Domingo no mostraba señales de terminar. Después de que el gobierno británico hubiera invertido más de 600.000 libras esterlinas, finalmente decidió cortar sus pérdidas. Sin embargo, Grenville ya había conseguido tantos beneficios como era posible para Gran Bretaña. Especialmente el segundo punto que mencionó. Si los estadounidenses realmente tuvieran la capacidad de sofocar las revueltas de los negros, muchas plantaciones británicas podrían preservarse. Esto equivaldría a utilizar tropas estadounidenses para defender los intereses británicos. Por supuesto, eso dependía de si Estados Unidos tenía la capacidad de hacerlo. Al mediodía del día siguiente, el Congreso Federal de los Estados Unidos había tomado rápidamente una decisión: comprar todas las colonias británicas en la región del Mar Caribe por un precio de $30.000, y ambas partes habían firmado el Acuerdo del Mar Caribe. Más de medio mes después, la ya agotada fuerza expedicionaria británica se embarcó y se retiró de Santo Domingo. El Concilio de Santo Domingo abandonó inmediatamente el Monte Duarte, regresó a Puerto Príncipe y anunció con gran fanfarria que ese día sería designado como el Día Nacional de la República de Santo Domingo.
Cuando la noticia llegó a Europa, grandes potencias como Prusia y Portugal reconocieron sucesivamente el régimen de Santo Domingo. En esa época, el azúcar era tan caro como el oro. ¿Quién no querría comprar azúcar barata de Santo Domingo? Lo que pasa es que aún no lo sabían. Las licencias para vender azúcar en la isla llevaban mucho tiempo en manos de cierto príncipe heredero. Suroeste de Rusia. Kharkov. Kostiuszko frenó su caballo, mirando hacia atrás, a la fortaleza Kursk del ejército ruso ennegrecida por la artillería, se santiguó y susurró. Antonio, estoy un paso más cerca de cumplir mi promesa. Que Jesús nos bendiga. Pronto su corazón se llenó nuevamente de una oleada de tristeza. Para capturar esta formidable fortaleza, los valientes soldados de su valerosa tercera división del rey habían luchado día y noche durante 2 días consecutivos sin temer a la muerte, utilizando incluso sacos de arena a mano para convertir los cuerpos y la arena en un camino sobre la primera barrera. Capítulo 720. No mucho después, varios otomanos fueron llevados ante Kostiuszko. Para ser precisos, se acercaron voluntariamente después de ver el estandarte del águila y el caballero de Polonia. El líder otomano se llevó la mano al pecho y saludó al comandante polaco, hablando en francés. Supongo que el honorable general Kościuszko está ante mí. Este último, adivinando una posibilidad, se apresuró a hacer una reverencia, respondiendo también en francés. En efecto, soy yo. ¿Puedo preguntar quién es usted? Kovanciocer, dijo el otomano mientras volvía a mirar hacia el inmenso ejército polaco que se extendía en el horizonte, exhalando profundamente. Por fin han llegado. Somos el ejército de resistencia de Crimea y les hemos traído comida y medicinas. El corazón de Kościuszko inmediatamente se llenó de alegría, tanto que sus manos comenzaron a temblar ligeramente. El príncipe heredero realmente cumplió su palabra. Al borde de la desesperación, milagrosamente entregó suministros al corazón de Rusia. Su ejército no desaparecería silenciosamente en estos densos bosques. Él solo había traído esperanza para todos. Gracias, príncipe heredero. Que Jesús lo bendiga. Instintivamente quiso persignarse, pero recordó la religión del hombre que tenía delante. En cambio, se llevó la mano al pecho y exclamó con entusiasmo. ¡Qué maravilla! Debe haber sido difícil entregar suministros a un lugar tan remoto, señor Ocer. No puedo agradecerle lo suficiente. Echó un vistazo al convoy que iba detrás de Ocer y notó que, si bien 6 o 7 vagones no podían contener mucho, al menos hoy los soldados podían comer medio llenos. ¿Está en esos carros? Preguntó con cierta urgencia. Ocer negó con la cabeza. Los carros están cargados de madera, general. Es para atender las inspecciones rusas. Kościuszko se quedó paralizado. ¿No dijiste que había comida y medicinas? El hombre otomano sacó un trozo de papel escondido en una esquina de su ropa con un pequeño cuchillo y se lo entregó. Todo está aquí. Kościuszko desdobló el papel y encontró un mapa del suroeste de Rusia, con más de una docena de puntos rojos y azules marcados en él. ¿Qué es esto? Los puntos rojos representan aldeas donde se pueden obtener suministros, explicó Ocer. Los puntos azules son almacenes secretos que hemos preparado. No se pudo transportar munición ni tiendas de campaña al interior de Rusia, pero encontraré la manera de enviarlas una vez que lleguen a Crimea. Kościuszko finalmente se dio cuenta de que los puntos se superponían aproximadamente con su marcha hacia Crimea. Miró a Ocer con sorpresa. Pensé que liderabas un convoy de carros logísticos, pero en cambio... Este último hizo un gesto de desdén con la mano. Un convoy logístico para un ejército de más de 10.000 requeriría cientos de carros para transportar suministros. Los rusos no son tontos. Incluso antes de salir de Elsan, una operación de tal envergadura ya estaría bloqueada por ellos. Señaló el mapa. Esta fue la idea de ese amigo francés. Desde hace meses, transportamos los suministros proporcionados por el sultán bajo la apariencia de comercio de granos y establecimos almacenes temporales a lo largo del camino para almacenarlos. Ya ves, hay mucha gente involucrada en el comercio de granos, y los rusos no se han dado cuenta en absoluto. La zona desde Kharkov hasta Ekaterinoslav está poco poblada, por eso no nos preocupa que se descubran estos almacenes. Una vez que llegue tu ejército, podrás usarlos en el camino. Kościuszko y Zbrojski intercambiaron una mirada, sus ojos llenos de admiración. Habían estado adivinando cómo el príncipe heredero entregaría suministros a las tropas y ambos creían que era una tarea imposible.
Inesperadamente, la solución residió ingeniosamente en las características desoladas de estas provincias rusas, resolviendo con astucia el problema logístico. Sigamos avanzando. Ocer extendió el brazo hacia el sur. Todavía quedan más de 480 kilómetros hasta Crimea. Ah, por cierto, el almacén secreto más cercano está a solo 6 kilómetros al suroeste. De paso, también puedo informarles sobre el despliegue del ejército ruso en Crimea. 35 días después. Kościuszko dirigió a 13.000 valientes soldados polacos a las zonas septentrionales de Crimea. Pasaron la Navidad en Yekaterinoslav, derrotaron a la guarnición rusa en Krasnoyarsk en medio de una fuerte nevada y finalmente colocaron sus cañones en la puerta sur de Rusia. Dentro de una granja destartalada, Ocer levantó una lámpara de aceite, señalando el lado suroeste de Crimea en el mapa. Puedo garantizar que en Bakhchisaray solo hay 1.300 soldados rusos estacionados allí, y su moral es extremadamente baja. Si lanzas un ataque, puedes capturarlo en un día. Nuestros hombres en la ciudad pueden coordinarse desde dentro. Quizá no lleve ni un día. Desde la ocupación rusa de Crimea, los otomanos que vivían allí anteriormente habían organizado varias fuerzas de resistencia, siendo Ocer parte de la más grande. Tenían más de 200 efectivos armados en la ciudad de Bakhchisaray, esperando ansiosamente que alguien les diera a los rusos una muestra de su propia medicina. Sin embargo, Kościuszko meneó la cabeza con una sonrisa. Si Bakhchisaray cae, eso podría dar a los rusos más determinación para organizar lentamente un asedio contra nosotros. Pero si la guarnición de Bakhchisaray sigue enviando solicitudes de refuerzos, los rusos enviarán refuerzos a toda prisa, lo que nos dará más oportunidades. Por lo tanto, debemos darle a los rusos un rayo de esperanza. 3 días después. La tercera división real polaca comenzó su ataque sobre Bakhchisaray. Tras la brecha en la fortaleza de Kursk, los rusos ya habían deducido las intenciones estratégicas del ejército polaco. Sin embargo, dada la ubicación remota de Crimea, no había fuerzas cercanas disponibles para refuerzos. Los soldados rusos estacionados en la ciudad estaban cada vez más asustados, e incluso consideraron rendirse. No fue hasta que el teniente coronel Trunikov, al mando de las defensas de la ciudad, ejecutó a más de 10 personas que la situación se estabilizó temporalmente. Sin embargo, una vez que comenzaron los combates, los rusos se encontraron con un escenario inesperado. Aunque el ejército polaco parecía numeroso, la potencia de fuego que desplegó resultó apenas superior a la de los 1.300 rusos que había en la ciudad. Trunikov bajó sus binoculares y, con entusiasmo, agarró a un oficial de Estado Mayor cercano. Los malditos polacos deben haberse quedado sin munición. El oficial de Estado Mayor asintió. En efecto, señor. Tras intensas batallas en Briansk y Kursk, probablemente no lograron asegurar suficientes suministros. Trunikov gritó con entusiasmo. Envíen más correos inmediatamente. Si llegan refuerzos, defenderemos la ciudad. Fiel a su predicción, durante los 10 días siguientes, la guarnición de Bakhchisaray intercambió golpes con el ejército polaco. Trunikov incluso lideró a la caballería en varios contraataques, logrando algunas victorias. Hasta que, en Moldavia, en la frontera occidental entre Rusia y Turquía, una fuerza rusa de 4.000 soldados enviada rápidamente al sur de Ers fue emboscada. Kościuszko, al mando de 8.000 soldados, aplastó los refuerzos en una tarde, capturando más de 1.000 tropas rusas. Poco después, otros 2.000 soldados rusos de Chaligin que se preparaban para entrar en Bakhchisaray fueron aniquilados por Kościuszko. La noticia llegó a San Petersburgo y conmocionó a toda Rusia. Fin del capítulo 720.